Hola, bienvenidas, bienvenidos al resumen informativo que inicia con estos adelantos. La CSA realizó su cuarto Congreso Continental y eligió su nuevo secretariado. Rafael Freire fue elegido como secretario general para los próximos 4 años. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, propuso una reestructuración y renegociación de la deuda para los países de la región. Según el Fondo Monetario Internacional, Latinoamérica recuperará ingreso por cápita previo a la pandemia recién en 2024. Al menos 904 líderes y 276 ex integrantes de las FARC han sido asesinados desde 2016 en Colombia. Y comenzamos con noticias de la casa. La CSA realizó su cuarto Congreso Continental y eligió a su nuevo secretariado. Con una participación de cerca de 500 delegados, delegadas, observadores e invitados, homenajes a líderes políticos y sindicales y un acto político central sin precedentes, el cuarto Congreso de la Confederación Sindical de Trabajadores y Trabajadoras de las Américas, CSA, fue realizado entre los días 20 y 23 de abril. Atendiendo a los desafíos coyunturales, el Congreso se realizó por primera vez de manera virtual. Las palabras iniciales reafirmaron los compromisos asumidos por la CSA de defender más que nunca los derechos y los avances conquistados por la clase trabajadora, reafirmar el sindicalismo sociopolítico como lineamiento y hacer un llamamiento a la organización. Esta jornada contó con la participación de líderes sociales y sindicales de la región que aportaron al debate e intercambiaron desde sus regiones. Estuvo además el director general de la Organización Internacional del Trabajo, Guy Ryder, quien destacó que la CSA nació en 2008 como una apuesta por la unidad y el sindicalismo democrático. Este desafío fue subrayado a lo largo de todo el Congreso por el secretario general de la CSA, Rafael Freire, quien afirmó que somos una única clase trabajadora y no hay fronteras entre nosotros. Por otro lado, Sharon Barrow, secretaria general de la CSI, celebró las victorias jurídicas del expresidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, al empezar su discurso durante la apertura del cuarto Congreso de la CSA. La mesa del Congreso, dirigida por todo el secretariado, homenajeó a Hassan Yusuf, presidente saliente de la Confederación, quien extendió sus felicitaciones a toda la CSA por su sindicalismo solidario, la defensa de la democracia y la justicia social en los países de la región. Asimismo, se recordó a los compañeros fallecidos en el último periodo y que tuvieron un papel muy importante para la CSA: Joao Felicio, Helser Jacobsen y Gustavo Codas. Linda Chávez Thompson, presidenta honoraria de la CSA, hizo un homenaje a la CSA con un discurso emocionante y el exmandatario de Uruguay, José Pepe Mujica, felicitó a la CSA y reafirmó la lucha colectiva. No se lucha individualmente, se lucha hombro con los otros componentes de nuestra clase. Los trabajadores aislados son como una hoja al viento, pero en realidad, cuando están juntos, unidos, son capaces de mover obstáculos colosales. El ápice del Congreso fue la realización del evento político central denominado Democracias en Riesgo por la construcción de paz, democracia y un modelo sustentable de desarrollo para nuestra América, que contó con la participación del presidente argentino, Alberto Fernández, y del presidente de la Federación Estadounidense del Trabajo y Congreso de Organizaciones Industriales, AFL-CIO, por sus siglas en inglés, Richard Trumka. El debate fue coordinado por la presidenta adjunta de CSA, Toni Moore. Trumka recordó que la democracia y el movimiento obrero son lo mismo y que en los últimos tiempos la desigualdad ha crecido hasta niveles extremos que socavan las democracias. Alberto Fernández comenzó su exposición señalando las profundas desigualdades del sistema actual. Dijo que el mundo vive un momento único y tiene que ver con las características de la pandemia que ha puesto en duda todo, pues lo que era un sistema de progreso y desarrollo ha quedado al descubierto que no lo es. Al cierre de la jornada, Fernández reflexionó sobre la oportunidad que trae consigo la crisis asociada a la pandemia.
Como volvemos a construir lo que la pandemia tiró, depende de nosotros, no podemos volver a construir desigualdad. El cuarto congreso de la CSA culminó con las elecciones del secretariado, del Consejo Ejecutivo, del Consejo Fiscal y de los comités de la juventud y de las mujeres para los próximos 4 años. Rafael Freire fue electo como secretario general y Fred Redmond como el nuevo presidente de la Confederación. Completan el secretariado Jordania Ureña como secretaria de Políticas Sociales, Cícero Pereira como secretario de Política Sindical y Educación y Bárbara Figueroa como secretaria de Política Económica y Desarrollo Sustentable. Además, Tony Moore y Francisca Jiménez serán las presidentas adjuntas de la CSA. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL, propuso una fórmula para renegociar la deuda de los países de América Latina. Para el organismo regional, este es un tema de interés tanto público como privado. Necesitamos nivelar el campo de juego entre los acreedores y deudores. Ambos deben compartir la carga, señaló Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la CEPAL. El principal obstáculo para la participación del sector privado en la renegociación y reestructuración de la deuda ha sido la ausencia de un equilibrio adecuado entre el interés público y el privado. Urge nivelar el campo de juego, enfatizó Bárcena. Es necesario garantizar una estrategia comunicacional eficaz entre los gobiernos y el sector privado para fijar objetivos y expectativas comunes, agregó. La secretaria ejecutiva de la CEPAL indicó también que se hace urgente contar con un mecanismo multilateral de reestructuración de la deuda soberana que vaya de la mano con la creación de una agencia de calificación crediticia multilateral que pueda actuar como un contrapeso al actual oligopolio de las agencias de calificación crediticia. Según informa el Fondo Monetario Internacional, Latinoamérica recuperará sus ingresos per cápita previos a la pandemia recién en 2024. Latinoamérica recuperará el nivel que tenía de ingreso per cápita antes de la pandemia recién en 2024, estimó la pasada semana el Fondo Monetario Internacional, que advirtió que el reciente rebrote de COVID-19 empaña las perspectivas a corto plazo en la región. El ingreso per cápita no retornará al nivel de antes de la pandemia hasta 2024, lo cual provocará pérdidas acumuladas del 30% respecto a la tendencia prepandémica, indicaron en un blog de la entidad Alejandro Werner, director para las Américas del Fondo Monetario Internacional, y otros 2 economistas. En su último informe de perspectivas de la economía mundial publicado este mes, el FMI mejoró las perspectivas para Latinoamérica proyectando un crecimiento del Producto Interno Bruto Regional de 4,6% este año, una cifra de todos modos por debajo del promedio global de 6%. Así, en materia de crecimiento de las economías, el Fondo Monetario Internacional advirtió que el reciente rebrote del virus en Brasil, Chile, Paraguay, Perú y Uruguay, sumado a la lenta distribución de las vacunas, salvo en Chile, empaña las perspectivas a corto plazo. Y el aumento de nuevas variantes del coronavirus inquieta a Brasil. Además de la P1 de Manaus y la P2 de Río de Janeiro, los científicos estudian la aparición de más variantes del coronavirus en Brasil y alertan de la posibilidad de que surjan otras más resistentes si continúa el actual ritmo vertiginoso de contagios en el país. La alta incidencia del SARS-CoV-2 amenaza con convertir a Brasil en un granero de nuevos linajes del virus causante de la COVID-19, que ya ha dejado más de 370.000 muertes y casi 14 millones de infectados en el país. Así lo indicó José Eduardo Levi, investigador del Instituto de Medicina Tropical de la Universidad de Sao Paulo.
Pensamos que más del 90% de los nuevos casos en Brasil son de la variante P1, lo que configura un escenario epidemiológico diferente al mundo actualmente. Datos de Fiocruz, Centro de Investigación Médica de Referencia en Latinoamérica, indican que en Brasil se han detectado en algún momento de la pandemia 92 variantes de las más de 900 descritas hasta ahora en todo el mundo. De ese casi centenar, al menos 2 son de origen brasileño y han ganado reconocimiento internacional, las P1 y P2, y además se investiga una tercera que podría llegar a llamarse P4. La P1 tiene 17 mutaciones diferentes, es hasta 2,4 veces más transmisible y puede escapar de los anticuerpos generados en infecciones previas, según un estudio publicado esta semana en la revista Science. La variante de Belo Horizonte me pareció bastante interesante porque el patrón de mutación nunca se había visto y era como si fuera un P1 diferente. Ciertamente no vino de P1, es otro estándar. Nuestro temor es que P1 ahora desarrolle mutaciones de resistencia a las vacunas. Ese es nuestro miedo. Según Levy, la alta incidencia del coronavirus en el país, con un promedio de 65.000 contagios diarios, unida a la lenta campaña de vacunación con la gran mayoría de los 33,5 millones de vacunados con apenas una dosis, supone un escenario ideal para que la P1 desarrolle mutaciones de resistencia a las vacunas. La Organización Mundial de la Salud reiteró su posición contraria a los pasaportes sanitarios que permitan estudiar, trabajar o viajar. Los expertos recordaron que todavía no está aprobado que una persona vacunada, aunque esté protegida de enfermar gravemente, no pueda transmitir el virus a otros. Sabemos que las vacunas no protegen un 100% contra la infección, a pesar de que son muy efectivas contra las infecciones severas y hospitalizaciones, explicó la científica jefa de la OMS, Sunshan Sawimatan. Algunas vacunas están mostrando que protegen contra infecciones, pero quizás hasta un 70 u 80%, así que no podemos dar por hecho que solo porque alguien esté vacunado no tiene ninguna posibilidad de infectarse o no es un riesgo para otros, explicó. Los niños y las mujeres se han convertido en un objetivo central de las pandillas en Haití. Según un informe de UNICEF, los niños y las mujeres cada vez más se ven involucrados en incidentes violentos que incluyen asesinatos, lesiones, violaciones y secuestros, denunció la Agencia de Naciones Unidas. Datos de las Naciones Unidas indican que entre septiembre de 2020 y febrero de 2021, el número de niños y mujeres víctimas de ataques armados presuntamente atribuidos a bandas criminales ha aumentado significativamente en Haití, pasando de 45 a 73 incidentes, incluidos asesinatos, lesiones, violaciones y secuestros. Los niños, las niñas y las mujeres en Haití ya no son simplemente víctimas de bandas criminales, se están convirtiendo cada vez más en sus objetivos, advirtió la directora regional del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, para América Latina y el Caribe, Jean Gug. Al menos 904 líderes y lideresas y más de 276 ex integrantes de las FARC han sido asesinados en Colombia desde el año 2006 a la fecha. Las instituciones del Acuerdo de Paz de Colombia alertaron que 904 líderes sociales y 276 excombatientes de las FARC han sido asesinados en el país desde el 1 de diciembre de 2016, por lo que pidieron a la Defensoría del Pueblo elaborar un informe que trace el camino para evitar estos crímenes. El presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz, Eduardo Cifuentes, aseguró que la vida de los excombatientes y de los líderes está en altísimo riesgo por cuenta de las amenazas, homicidios, desapariciones, secuestros, desplazamientos y otros ataques de los que han sido víctimas desde la firma del Acuerdo de Paz en noviembre de 2016. La petición que hace el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición busca además que se adopte una resolución defensorial en la que formule recomendaciones a las instituciones del Estado con enfoques diferenciales y perspectiva territorial y fije la hoja de ruta para detener esta tragedia humana.
Según el informe de la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP, en un principio contabilizó que entre el 1 de diciembre de 2016 y el último día del año pasado, 864 líderes fueron asesinados, de los cuales cerca de la mitad realizaban tareas que ayudaban a materializar la implementación del acuerdo de paz. En el caso de los excombatientes que se acogieron al acuerdo de paz, la Unidad de Investigación y Acusación registró 276 asesinatos que fueron perpetrados entre el 1 de diciembre de 2016 y el 28 de febrero de 2021, de los cuales 43 ocurrieron en 2017, 66 en 2018, 86 en 2019, 69 en 2020 y 12 este año. De esos crímenes, 253 fueron cometidos contra personas que comparecían ante la JEP, como es el caso de Juan de Jesús Monroy, también conocido como Albeiro Suárez, y líder de reincorporación en el céntrico departamento del Meta, que fue asesinado a tiros en octubre del año pasado, algo que minó la confianza de su comunidad. También han sido reportadas 571 desapariciones en el contexto del conflicto armado desde que se firmó el acuerdo de paz, según un informe del Comité Internacional de la Cruz Roja que fue citado durante el acto. La historia de un joven que quedó ciego por disparos de los carabineros en las protestas sociales en Chile es el protagonista de una serie documental. Les dejamos aquí un adelanto de la misma. Es preciso conocer la historia de Chile. Mis padres son de clase media baja, ambos profesores. Se conocieron en dictadura y formaron familia en medio del horror. Estamos en una guerra, que no ha terminado la guerra. La tarde de este viernes, Gustavo Gatica, de 21 años, recibió un impacto en el rostro. Recibió un impacto de vertigones de goma en su rostro, afectando sus dos ojos. Es terrible. Han destrozado una familia. Han destrozado una familia. Eso han hecho estos desgraciados. El de Gustavo es el caso de trauma ocular más grave conocido desde que comenzó el estallido social. Estamos en guerra contra un enemigo poderoso, implacable, que no respeta a nada ni a nadie. 2 semanas antes del crimen contra mi hermano, jóvenes estudiantes indignados por el alza al transporte público comenzaron a evadir el pasaje masivamente, generando una ola de movilizaciones a nivel nacional sin precedentes y que terminó por aglutinar todas las demandas sociales existentes en Chile durante los últimos 30 años. Gustavo, mis padres y yo también salimos a las calles. Comenzaron a presentarse cientos de casos de violaciones a los derechos humanos que hicieron recordar lo peor de la dictadura de Pinochet. ¿Qué pasó con el país modelo de Latinoamérica? ¿Qué escondía Chile? El candidato de la izquierda en Perú, Pedro Castillo, tiene al menos 11 puntos de ventaja sobre su competidora Keiko Fujimori. Con esta y otras noticias abrimos el siguiente compacto informativo. El candidato de la izquierda, Pedro Castillo, tiene actualmente 11 puntos de ventaja sobre la derechista Keiko Fujimori, su rival en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Perú del próximo 6 de junio. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, dijo que su gobierno pagará el monto que adeuda ante el mecanismo COVAX, coordinado por la Organización Mundial de la Salud, para acceder a más de 11 millones de vacunas anti-COVID que destinará este plan al país caribeño. Los gobiernos de España y Guatemala trabajan en un acuerdo para la contratación de trabajadores guatemaltecos temporales, principalmente en el sector agrícola, un modelo que el país centroamericano ya ha puesto en marcha con Canadá y que busca replicar en otros lugares. Evo Morales y el presidente Luis Arce advierten que no permitirán otro golpe de Estado en Bolivia. El mandatario de Bolivia, Luis Arce, y el exgobernante Evo Morales advirtieron este 17 de abril que no permitirán lo que denominaron un nuevo golpe de Estado en el país, en alusión a la crisis de 2019 que derivó en la renuncia de Morales. Para decirle con absoluta claridad que la derecha golpista no pasará, hermano. Los que perdieron en las urnas
los que no recibieron el voto popular ahora siguen confabulando y siguen maquinando un golpe de Estado, una desestabilización, porque son incapaces de ganar con el voto popular. Las declaraciones se hicieron en una multitudinaria concentración organizada por el gubernamental Movimiento al Socialismo Más en la región central de Cochabamba, a la que asistieron sindicalistas, obreros, campesinos, indígenas y funcionarios estatales, entre otros. Decir desde acá Bolivia, América Latina y al mundo, en base a nuestra revolución democrática y cultural, el pueblo boliviano está unido. Y expresar nuestra gran unidad frente a tantas amenazas, frente a tantas mentiras de la derecha boliviana, por supuesto apoyada por la Embajada de Estados Unidos. Ambos líderes políticos también arremetieron contra la gestión transitoria de la expresidenta interina Yanine Áñez y la responsabilizaron sobre todo por los problemas económicos que atraviesa el país tras un difícil año como consecuencia de la pandemia de la COVID-19. En El Salvador comenzaron a usar perros policías para detectar casos de COVID-19. Este grupo de perros pertenece a la unidad canina de la Policía Nacional Civil en El Salvador. Son entrenados para la detección rápida a través de su olfato de individuos sintomáticos y asintomáticos posiblemente afectados por coronavirus. Los caninos son parte de un proyecto denominado Arcón que fue creado por el investigador español Jaime Parejo. Van a haber concretamente como mínimo 4 ejemplares. Uno a uno los perros huelen una muestra de gasa con sudor de un paciente como parte de su entrenamiento. Después, gracias a su extraordinario olfato, el canino podrá dar en segundos su respuesta sobre la presencia de la COVID-19. El experto español señaló que los caninos serán desplegados y rotados en el Aeropuerto Internacional Óscar Arnulfo Romero y en las diferentes fronteras terrestres del país. El Salvador acumula oficialmente 67.557 contagios de coronavirus y ya superó las 500.000 vacunas aplicadas. Y en Panamá se imparten clases a través de la radio para niños indígenas. Tres maestras de la etnia Guna, uno de los 7 pueblos originarios de Panamá, se reúnen para dictar clases a sus alumnos de preescolar a través de la radio o televisión pública. Entre micrófonos y cámaras, las profesoras se adaptan a un escenario poco habitual en su rol de enseñanza. Esta vez las aulas se trasladaron a los estudios radiofónicos de CERTV, el Sistema Estatal de Radio y Televisión de Panamá. En el programa Conéctate con la Estrella Radio, María Elena Díaz, Ismelda Rojas y Adela Tejada se encuentran de lunes a viernes para poder llevar la educación a los lugares más recónditos del país. Así lo expresó a EFE la subdirectora general de radio de CERTV, Sara Ruiz. Todas las clases del proyecto son en el idioma originario de los indígenas de la comarca Gunayala, ubicada en el Caribe de Panamá. De esta forma, los niños al unísono están aprendiendo su lengua y español. Ismelda Rojas, docente del proyecto. Aunque no se tienen registros oficiales de cuántas personas están siendo beneficiadas con este proyecto, con las cifras alcanzadas en redes sociales, el balance es muy positivo. Vamos a compartir una historia de una pequeña Valentina que bordea muchos obstáculos para llegar todos los días a la escuela y poder estudiar. Cada mañana, Valentina Arellano atraviesa de la mano de su mamá una de las trochas sobre el río Carchi, la frontera natural entre Ecuador y Colombia. La meta diaria es llegar a casa de su tía al otro lado de la frontera, a 1,5 kilómetros de distancia, porque ella tiene ordenador e internet para cumplir su sueño de estudiar. Me levanto a las 6 y tengo que llegar a las 6:30.
para ya estar presentable en mis estudios. Valentina tiene 9 años y nacionalidad colombiana, pero vive del lado ecuatoriano de la demarcación. La pandemia mantiene desde hace más de un año la frontera binacional clausurada para el tránsito de personas, lo que no ha impedido que la pequeña se llene de valentía y decida recorrer el largo trayecto para ver a su tía Narcisa Guadalupe. El de Valentina no es el único caso de niños o maestros en Ecuador que se han visto obligados a buscarse la manera de seguir en la escuela, pero sí uno de los más extremos conocidos. Su mamá Miriam del Carmen asegura que en tiempos normales le llevaría unos 10 minutos llegar a su escuela en autobús, pero no en pandemia. Como yo que no tengo internet y tengo que pasar por un peligro, que todos los días estar haciendo eso. Y ellos pueden hacer los estudios en la casa de ellos. Y yo me tengo que alejar de mi familia. Alrededor de 90.000 escolares de los más de 4,3 millones de niños en el país se encuentran fuera del sistema educativo por las dificultades agudizadas por la COVID-19, según alertaba un estudio de UNICEF a comienzos de año. Unos por no disponer de ordenador para clases virtuales, otros por no tener internet y muchos, como Valentina, por las dos razones. Ecuador es uno de los pocos países de la región donde los niños no han regresado de forma presencial a las aulas por la pandemia. De las más de 16.000 escuelas, unas 400 situadas en áreas rurales han sido permitidas a abrir desde marzo y con limitaciones. Soy José Sena, desde la sede continental de la CSA en Montevideo, Uruguay. Gracias por acompañarnos.